Bienvenido a Bienestar al Descubierto, en donde le compartimos información científica y anecdótica con la que trabajamos con nuestros pacientes para ayudarles a transformar su vida para que usted pueda hacerlo también. Hola, bienvenido a un episodio más del podcast Bienestar al Descubierto. Soy el Dr. Donald Vega, director y fundador del método 10K Philosophy. Y hoy vamos a hablar de las cetonas exógenas. ¿Por qué decidí hablar sobre ese tema? Bueno, resulta que la publicidad, cuando se hace correctamente, puede ayudar enormemente a la gente a mejorar su vida. Pero cuando se utiliza erróneamente, puede ser causa de engaño. Y es la percepción que he tenido en relación a la publicidad sobre el uso de cetonas exógenas, que tienen un beneficio y tienen efectivamente una manera de ayudar en ciertas condiciones que ahora vamos a hablar, pero no para bajar peso. Y básicamente los anuncios que he visto es: use cetonas exógenas para perder peso sin dietas y sin ejercicio. Y eso, amigas y amigos, simplemente no es cierto. Empecemos por definir qué son las cetonas exógenas y cuáles son los estados en que el cuerpo puede entrar en la condición conocida como cetosis. Cetonas son unas moléculas, particularmente para las que nos interesan, está el beta-hidroxibutirato, el acetoacetato y el acetato, que son naturalmente producidas en nuestro cuerpo, el resultado de la utilización de las grasas como fuente de energía, y ellas, como residuos de la oxidación de las grasas, funcionan adicionalmente como energía también para el cerebro, por ejemplo. Entonces, cuando una persona tiene una concentración alta de cetonas, podemos decir que su cerebro está funcionando en 2/3 partes utilizando este tipo de energía. Entonces, en un podcast anterior, si usted no lo ha visto, en donde hablo de cómo poder mejorar condiciones mentales, hacemos referencia al funcionamiento cerebral cuando mejora gracias a que el sustrato en su mayoría se convierte en las cetonas y no tanto la glucosa. Pero entonces, hablemos exactamente cómo es que nuestro cuerpo puede entrar en ese estado conocido como cetosis, y adicionalmente cuáles son los mecanismos para poder medir esa cetosis, que es interesante y nunca los hemos mencionado, y vamos a detallar un poquito sobre el tema. Bueno, mencionaba entonces que cuando nuestro cuerpo empieza a utilizar las grasas, su subproducto utilizable metabólicamente son las cetonas. ¿Cómo podemos nosotros lograr producir cetonas? Bueno, en una estrategia tan sencilla como hacer un ayuno intermitente o un ayuno de 12 horas, en donde idealmente, y esto es ya una recomendación en relación a este podcast, nosotros deberíamos comer cuando es de día y no comer cuando es de noche. De esa manera podemos instaurar en nuestro cuerpo un ritmo que coincide con el ritmo circadiano y un ritmo circadiano es un ritmo biológico que se repite de manera constante, y de esta manera podemos sincronizar una forma en cómo comemos con los ritmos naturales biológicos, en donde nuestro cuerpo está diseñado para estar manejando alimentos durante el día y en la noche para estar en estado de reparación. Entonces, con solo hacer un ayuno de 12 horas, y por supuesto ya ayunos más prolongados como de 16 horas y toda la cantidad de diferentes protocolos que existen de ayunos, ya permite que el cuerpo pueda generar cetonas, porque al dejar de absorber alimentos de afuera, obviamente, entonces el cuerpo tiene que empezar a buscar sus propios recursos y empieza a echarle la mano a la grasa para utilizarla como fuente de energía, y entonces empiezan a generarse estas cetonas. Ahora, para considerar que estamos en un estado de cetosis, o sea, aquel estado en donde el cuerpo ha hecho un cambio de función en términos de la energía que utiliza a nivel cerebral, se ha establecido un rango o más bien un umbral a partir del cual ya se considera que el cuerpo hizo este cambio metabólico, y es cuando la concentración del beta-hidroxibutirato, BHB, ha alcanzado una concentración de más de 0.5 milimoles por litro. Entonces, cuando una persona se hace la medición, y ahorita vamos a hablar de cuáles son esos mecanismos para poder medir subjetiva y objetivamente, el cuerpo
al tener una medición de más de 0.5 o más milimoles por litro de beta hidroxibutirato, ya entendemos que entramos en este estado conocido como cetosis. Ahora, cetosis se puede alcanzar de diferentes maneras, como bien lo mencioné antes, a través de un ayuno, pero es diferente producir cetonas por un periodo de ayuno de 12 horas o de 16, en donde la concentración no es muy alta y probablemente vamos a pasar de 0.1, que la gente normalmente cuando se despierta en la mañana sin haber comido, ese es el nivel de cetonas que tienen, 0.1, y apenas comen su desayuno tradicional alto en carbohidratos, esa concentración baja a 0.05, o sea, a la mitad de lo que tenían. No es que una persona de un ayuno normal es que cenó a las 8 o 9 de la noche y se levantó a las 5 de la mañana y se hizo una medición, está en 0.1. Si una persona hace ayuno de 12 horas o de 16, de pronto eso le va a salir en 0.8, 0.9, 0.95, ¿no? Va a pasarle a 0.15. Si lo normal es que la persona se despierte en 0.1, tal vez 0.15, un poquitito elevadas. Entonces, ciertamente el uso de la grasa permite que el cuerpo produzca cetonas y estas empiezan a acumular, pero su ascenso es sumamente lento. Entonces, ya vimos que efectivamente cuando uno entra en un periodo de ayuno, ya su cuerpo empieza a producir cetonas, pero más o menos ¿cuánto de ayuno se necesita para que el cuerpo rompa ese umbral de 0.5? Más o menos de 2 a 3 días sin consumir absolutamente nada de alimento. De esa manera, el glucógeno hepático se gasta. Evidencia hay ahora de que el glucógeno muscular puede de manera reversa, en lugar de solo quedar acumulado internamente, puede salir y servir como fuente de energía. Pero cuando esas reservas ya están bajitas, pueden ser 2 días a 3, el cuerpo ya exclusivamente está utilizando grasa. Entonces la curva de producción de cetonas empieza a volverse exponencial. En la medida en que el sustrato de glucosa cae, entonces no es lineal, es exponencial, porque ahora cada vez se está usando más grasa. Entonces, de 2 a 3 días, de manera aguda, una persona puede alcanzar de 2 a 3 días un estado de cetosis. Y pues obviamente si hace un ayuno de 5, 10 días, 15, 20, 40 días, que se ha documentado que la gente puede hacer ayunos de 40 días en más de un año es la persona que tiene el récord de hacer ayuno sin comer absolutamente más de un año. No lo estoy recomendando, simplemente es algo que ya se hizo. Era una persona con extremo sobrepeso. Entonces los niveles de cetonas van a empezar a subir y el cuerpo, en el momento en que detecta que hay un nivel alto de cetonas, rondando los 7 a 8 milimoles, y recordemos que el umbral para entrar en cetosis es 0.5, y empieza a subir y subir. Ya cuando se libera a niveles de 7, 8, el cuerpo pone un techo, libera insulina para frenar el uso de la grasa y que las cetonas se usen, y entonces eso se mantiene en ese rango. En ayuno puede llegar a estar a niveles de, tal vez yo haciendo ayunos de 7 días lo he registrado en niveles de 5, ni siquiera es a 8 o 9 que llega, ¿verdad? Pero el cuerpo tiene su mecanismo para frenar la producción de cetonas cuando ya están bastante altas, cuando funcionamos correctamente. Entonces, claramente una forma es a través del ayuno. La segunda forma es lo que se conoce como cetosis nutricional, y es con una restricción de algunos tipos de carbohidratos, que son los que típicamente nos suben la insulina. Al estar ellos bajos en concentración, la insulina, que responde ante la elevación de la glucosa en sangre, como no estamos consumiendo de esos tipos de carbohidratos altos en azúcares y con rápido ingreso en sangre, entonces la insulina no tiene que responder y se mantiene en niveles bajitos. Y más o menos una persona que inicia un protocolo de cetosis nutricional adecuadamente formulado, esto es muy importante. Y si usted es de las personas que lo está haciendo de internet, o porque está siguiendo el menú de alguien más, vehementemente le recomiendo que lo haga adecuadamente formulado, y es a lo que nosotros nos dedicamos, por lo menos en el área de la alimentación, muchas otras áreas también.
Entonces puede, por supuesto, escribir al 7277-6066 si quiere apoyo en ese sentido para que lo haga bien. Ahí usted ya escuchó, por ejemplo, el podcast que hicimos con Federico León, en donde él cuenta su historia de bajar más de 30 kilos de peso, empezar a hacer karate, que necio, y también el haber revertido diabetes tipo 2. Entonces sí es importante hacerlo bien. ¿Cuándo se aplica ese protocolo? Más o menos de 2 a 3 semanas es lo que tarda el cuerpo en alcanzar ese nivel de 0.5 milimoles por litro y por lo tanto se denomina cetosis nutricional. Hay otra forma en cómo se puede entrar en cetosis, que es cuando una persona diabética tipo 2 con nula o muy pobre producción de insulina en el páncreas, o un diabético tipo 1 que tiene una destrucción de las células que producen insulina en el páncreas, o un diabético tipo 1.5, que es una persona mayor que su cuerpo detona una reacción autoinmune en donde empiezan a destruirse también las células beta del páncreas, que son las que se destruyen en el diabético tipo 1, solo que sucede más tarde en la vida. Es una enfermedad autoinmune que no debuta temprano como el tipo 1, pero sí más adelante. Entonces el cuerpo empieza a destruir esas células y si la persona no se da cuenta, de pronto, como su cuerpo no está produciendo insulina, se va a topar con dos condiciones. 1, glucosa elevadísima. Y 2, como el cuerpo no está produciendo insulina, porque las células del páncreas son las que las producen, en estos dos casos, el tipo 1 y el tipo 1.5, esas células están destruidas. En el tipo 1.5 es progresivo, poco a poco la persona empieza. No es agudo de que le pasó de hoy a mañana. Tiene un tiempo en que esto viene evolucionando y de repente se rompe el umbral y la persona ya empieza con la sintomatología. Pero en estos dos casos, los niveles están muy altos porque no hay insulina que pueda bajarlos y mandar esa glucosa a las células, así como van a encontrarse ahora el metabolismo con la capacidad de utilizar altísimas cantidades de grasa, porque como no hay insulina y quien frena el uso de la grasa es la insulina, entonces ahora la grasa está libre para poder ser utilizada y los niveles de cetonas empiezan a escalar. En ambos casos, en los tres casos, de hecho, en el tipo 2, que está con muy pobre producción, en el tipo 1, que no produce, y en el tipo 1.5, que ya no está produciendo insulina, y no se inyectan, no conocen su condición, entonces van a debutar con una elevación severa de glucosa y una condición que se llama cetoacidosis diabética, que hay que diferenciar de la cetosis nutricional. Todas aquellas personas que tienen la capacidad de producir cetonas de producir insulina en su páncreas, tienen conservada la capacidad de frenar el aumento de las cetonas. Pero aquellas personas en cuyo sistema está disfuncional esta vía, entonces las cetonas, por falta de insulina y no se está inyectando o se le olvidó inyectarse, empiezan a escalar y cuando ya alcanzan niveles de 13, 14, 15, 20 milimoles por litro, la persona cae en lo que se conoce como cetoacidosis diabética, que no es lo mismo que cetosis nutricional. Es comparar un aguacero con desplazamiento de montañas y caída de puentes e inundaciones, con lo que en Costa Rica denominamos el pelillo de gato, que es esa lluviecita muy leve que sucede en la noche, que ni siquiera es que llovió, sino que aparece mojadito el césped, ¿verdad? Son cosas completamente diferentes. Ambas son agua, pero son condiciones completamente diferentes. Unas son destructivas y las otras no. Unas son las que suceden en cetosis nutricional. El cuerpo lo mantiene en un rango entre 0.5 y eventualmente 7, 8 y lo frena por producción de insulina porque tiene insulina. Y en los otros casos a la persona se le olvidó inyectarse, no está produciendo insulina y entonces ese nivel de cetonas escala y ya eso es una emergencia. La gente se puede morir de eso. Esa es la tercera forma en cómo nosotros podemos alcanzar, repito, ayuno, cetosis nutricional, el protocolo adecuadamente implementado, una disfunción del páncreas sin haberse inyectado porque se le olvidó o no lo hizo o lo que sea. Y finalmente hay otra forma en cómo podemos entrar en cetosis, que es cetonas exógenas. Entonces toda esta
introducción que hice fue para hacer lo siguiente. Se da la asociación entre bajar peso y cetosis nutricional, ¿verdad? Entonces, la famosa dieta keto, que ya ustedes, si son seguidores del podcast, entienden por qué nosotros nunca hablamos de dieta, ni le recomendamos a los pacientes hacer dieta keto, ni dieta nada. Pueden buscarlo ahí en los podcasts anteriores. En este caso en particular, las personas asocian porque vieron en la revista, porque vieron aquella estrella de cine, porque lo leyeron en la noticia, que aquella persona hizo la dieta keto y bajó un montón de peso. Ojo, entonces empieza a crearse una asociación keto, bajar peso, keto, bajar peso, keto, bajar peso, keto, bajar peso, hasta que son indivisibles. Keto es para bajar peso, ¿de acuerdo? No es así. Keto puede ser para aumentar peso en masa muscular, por ejemplo, el programa en el que yo estoy personalmente. Keto para manejar condiciones autoinmunes. Keto para manejar condiciones mentales. Keto para revertir diabetes. Keto para revertir hipertensión arterial. Keto para manejar ovario poliquístico. Keto para revertir esteatosis hepática. Keto para mejorar el síndrome de lo que sea. Entonces, hay muchos usos, pero mediáticamente la equivalencia es keto es para bajar peso. Ojo lo que estoy construyendo para que usted pueda entender cómo la publicidad de la que hablaba al principio puede fácilmente engañarle a usted o a alguien que conozca. Entonces, resulta que las cetonas exógenas son o sales o ésteres de beta hidroxibutirato, que básicamente lo que hacen es provocar que nuestro cuerpo, por medio de una bebida en la cual se diluyó esta cetona exógena, un polvito, usted se lo toma e inmediatamente empieza el ascenso por absorción en el intestino y usted pronto estará en niveles de 2 a 3 milimoles por litro. Recordemos que la cetosis a nivel metabólico se considera por encima de 0.5 y en media hora usted va a estar en 2 a 3 milimoles por litro. O sea, tiene altos niveles de cetonas. Beta hidroxibutirato funcionando, circulando en sangre. Puede ser una mezcla de ambos isómeros o solo de una. Pero usted tiene eso presente y se lo mide y le sale alto. Entonces, aquí es donde viene el tema. Si usted consumiendo una cetona exógena, y tal vez un poquito de historia de dónde vienen las cetonas exógenas. Las cetonas exógenas se venían produciendo con diferentes objetivos, pero no es sino hasta que Dominic D'Agostino de la Universidad Sur de Florida tiene como asignación del US Navy SEALs investigar cómo hacer para que los buzos de la Marina que utilizan una técnica de respiración de al 100% de oxígeno para no generar burbujas, por supuesto para hacer una ventaja y no ser detectados cuando están buceando frente al enemigo. Porque claramente si las burbujas salen, entonces hay un buzo, ¡puf! Chao. Para que eso no suceda, entonces crearon este sistema en donde en vez de que haya un 20 y tanto por ciento de oxígeno, es 100% de oxígeno lo que el buzo está respirando, por lo tanto no produce burbujas, y encontraron que después de los 30 pies de profundidad muchos de ellos empezaban espontáneamente a sufrir ataques epilépticos. Entonces le asignan a Dominic la función, la tarea de ver cómo solucionar ese problema. Es un tema de ventaja en algo en lo que Estados Unidos invierte mucho, que es la guerra. Entonces le dan recursos enormes. Y Dominic empieza su investigación y se da cuenta de que efectivamente para epilepsia se empezó a utilizar en 1921 la dieta keto. Y entonces él dice, ok, que será la parte de la dieta keto que produce el beneficio de quitar los ataques de epilepsia. Entonces llegan al beta-hidroxibutirato. Ok, ¿será que se puede producir beta-hidroxibutirato? Ok, sí, ya existen algunas mezclas de ésteres que los que las consumían decían, y en sus inicios, esto sabe a combustible de avión, era una cosa terrible.
Dominic ayuda a una gente que yo conocí en ese primer congreso en el 2019 que estaban lanzando el producto, unas cetonas exógenas. Me dieron como 8 tarros y era como una de las primeras invenciones, pero Dominic no, él participó en el desarrollo, pero no a nivel comercial, sino como asesor para producir las cetonas, y entonces empezó a mercadearse para deportistas. Ahorita vamos a hablar por qué se puede usar para deportistas y otras cosas, pero en particular, en ese caso, con esos no socios, sino personas que desarrollaron, aparentemente hubo algún tema legal y otras cosas, entonces desapareció del mercado. Y Dominic dijo, bueno, yo he participado en toda esta ciencia y es hora de que yo tenga un pedacito del pastel, por lo menos. Entonces crean unas cetonas exógenas dentro de un montón que ya existen. Pero ¿cómo? Bueno, y entonces, ¿qué pasaba? A los buzos, ellos necesitaban una forma rápida de poner al cuerpo en cetosis, no someterlos a hacer, ¿verdad? Y me van a escuchar dieta keto, porque eso es lo que ellos mandan. Dieta keto durante 3 semanas para que entonces no le pase la epilepsia. No, necesitamos algo ya rápido, que sea expedito. Es una ventaja que necesitamos solucionar ya y un problema que necesitamos solucionar. Entonces se dan cuenta de que al consumir los ésteres y las sales de cetonas, el cuerpo entraba rápidamente en cetosis, 15, 20, 30 minutos. Pero así como subían, empezaban a caer porque eran cetonas de afuera, el cuerpo no las estaba produciendo, ¿verdad? Entonces empiezan a producirse varias marcas de cetonas exógenas. Y aquí vienen las personas que empiezan a mercadear cetonas exógenas para bajar peso, baje peso sin hacer dieta y sin hacer ejercicio. Y como decía yo en un post que hicimos el otro día, amigas y amigos, eso simplemente no, o sea, es irreal. Hay que meterle ganas. Nosotros hablamos de 10 áreas en el libro de la metodología 10 claves biológicas que se necesitan para que el cuerpo pueda bajar peso, bajar niveles de inflamación. Entonces empiezan a jugar con el desconocimiento, que es el objetivo de este podcast, solucionar ese desconocimiento para que usted no caiga presa de esto, de la asociación simple que existe: dieta keto, bajar peso. Dieta keto pone cetonas altas en sangre, es para bajar peso. Ok, si yo le doy a usted cetonas exógenas que lo ponen en cetosis, entonces usted va a bajar peso. La consecuencia de que estar en cetosis es que usted baja peso, pero analicemos cómo suceden las cosas realmente. Es al revés. Es al revés. En el momento en que usted empieza a utilizar grasa como combustible, por lo tanto, empieza a bajar peso porque está utilizando la grasa como combustible, y como consecuencia del usar la grasa, que es lo que hace que usted pierda peso, usted produce cetonas. Entonces no es que cuando usted está en cetosis usted baja peso. Es al revés. Cuando usted baja peso porque está usando grasa, usted entra en cetosis nutricional. Y aquí es donde viene el truco. La venta, la publicidad le dice: usted consuma cetonas, entonces va a bajar peso. Pero el problema es este: usted produce cetonas internamente porque usa su grasa. Pero si usted consume cetonas exógenas y las tiene ahora elevadas en su cuerpo, usted las tiene elevadas en su cuerpo porque las consumió de afuera. Ellas no son producidas porque su cuerpo usó la grasa. Usted las tomó de afuera y entonces se elevan en 30 minutos y están altas 2, 3 horas y después caen. Me doy a entender. Básicamente nos están engañando diciéndonos que en el momento en que comemos cetonas exógenas, como yo tengo cetonas altas, entonces ya yo estoy bajando peso. Pero es al revés. Si yo bajo peso usando mi grasa, entonces las cetonas suben porque yo las produzco, no porque las tome de afuera. Si las tomo de afuera, no estoy usando mi grasa. Es más, la evidencia demuestra que cuando usted consume cetonas exógenas pasan 2 cosas. Y fue publicado este año en el Metabolic Health Summit. Número 1, usted eleva los niveles de insulina cuando consume cetonas exógenas. Y recordemos
¿Qué pasa cuando los niveles de insulina suben? Usted no puede usar su grasa, no puede. Su cuerpo no la puede utilizar porque la insulina le pone un candado a la grasa y la manda a guardar para que usted no la pueda utilizar. Eso es lo primero. Y lo segundo es que usted frena directo efecto de consumir cetonas exógenas. Usted frena la vía metabólica, no por lo que acabo de explicar antes. Usted frena la vía metabólica de producción de cetonas. O sea, usted se vuelve un más lento productor de cetonas si es que estuviera haciendo cetosis nutricional, por ejemplo. Entonces, dicho lo anterior, haciendo ahora una conexión de los conceptos que le acabo de indicar, ya usted tiene claro que comprar cetonas para bajar peso no tiene sentido. Tiene sentido hacer un protocolo que haga que su cuerpo use las grasas para que produzca cetonas y en el medio del proceso las cetonas se produjeron porque usted usó grasa y eso es lo que provoca que usted baje peso. No tenerlas altas porque sí. Las cetonas tienen un beneficio, exógenas. Vamos a hablar de algunos de ellos. Se ha demostrado que para personas con Alzheimer, personas con enfermedad de Parkinson, el elevar las cetonas y también con lesión cerebral de trauma o traumática, el tener las cetonas altas ayudan a un mucho mejor funcionamiento y mayor recuperación, por ejemplo, del TBI, Traumatic Brain Injury, que se llama. Entonces, tener las cetonas altas de donde sea, de afuera o porque usted las está produciendo, es tremendamente ventajoso. Para condiciones de cáncer, por ejemplo, como está discutiéndose si es el mecanismo de producción, la disminución de consumo externo o la presencia propiamente de las cetonas en una relación 1 a 1 en milimoles por litro con glucosa. Si usted tiene 2 milimoles de glucosa, que son más o menos, digamos 3 milimoles de glucosa, que son más o menos 55 miligramos por decilitro, y tiene 3 milimoles de cetonas, entonces se dice que usted está en una relación 1 a 1 y eso optimiza la respuesta del cuerpo con el cáncer. En utilización también de otras terapias, como por ejemplo lo vamos a hablar en otro podcast, la terapia de oxígeno hiperbárico en conjunto con hiperdosis de vitamina C, por ejemplo, un cóctel en relación al manejo que se está publicando de la condición de cáncer de cerebro conocida como glioblastoma multiforme. Estos 3 combos, o este combo de 3 cosas, aparentemente es poderosísimo. Entonces, tener cetonas altas, y todavía no se ha determinado si tienen que ser producidas internamente porque el proceso es el beneficioso o propiamente altas es lo que produce el efecto antiinflamatorio y otras cosas. Eso está en discusión. Podríamos decir que usar cetonas exógenas podría atribuir un beneficio en este sentido de cáncer, por ejemplo. En personas que tienen déficit atencional, en donde las cetonas altas han demostrado que tienen un beneficio. Entonces, si la persona, por ejemplo, no sé, hablemos de un caso de un niño con conductas de autolesión, total aislamiento, desconexión del mundo, estas conductas de autolesión repetitivas y simplemente el tema es imposible de manejar en términos de alimentación, pero le pueden dar una bebida con cetonas exógenas, quedando claro que en 30 minutos están altas, pero a las 3 horas ya empiezan a caer y desaparecen porque el cuerpo las usa. Entonces podríamos generar la hipótesis de que puede generar un beneficio. Para deportistas, por ejemplo, que van a hacer una carrera de oxidación lenta de grasas, pero que también tiene su parte explosiva, ¿verdad? Y no han sufrido la adaptación que la cetoadaptación demanda de más o menos 6 meses para que ahora pueda competir de tú a tú con una persona que hace carga de carbohidratos y entonces tenga acceso a carbohidratos, porque lo que sabemos es que después de los 6 meses el competidor que está cetoadaptado tiene acceso a glucosa al igual que a la grasa. El que está no cetoadaptado tiene acceso solamente a la glucosa y la glucosa se le acaba y cuesta mucho que el cuerpo arranque a usar grasa. En ese caso, un atleta que se mete esas cetonas exógenas
va a tener niveles altos de exógenas que pueden funcionar para mantener su funcionamiento cerebral, mientras al mismo tiempo hay un flujo de glucosa importante porque puede hacer al principio una competencia que es muy glucolítica, de uso de glucosa, y después se vuelve más oxidativa de grasa, y entonces el cuerpo tiene de los dos combustibles. Eso es una que podríamos pensar que podría generar un beneficio, entendiendo que a las 3 horas se acaban, ya no están circulando en sangre porque el cuerpo las usa. ¿Verdad? Tienen ciertos usos, pero no el de bajar peso. No, las cetonas exógenas no son para bajar peso, más bien hacen lo contrario. Suben la insulina y frenan la producción endógena de cetonas. Y la producción endógena de cetonas proviene del uso de su grasa que le hace bajar peso. No sé si vamos más o menos entendiendo. Okay. Entonces, para que lo tengamos claro, voy a hablarles de cuáles son esos mecanismos para medición de cetonas. Hay mediciones objetivas, cuantitativas y cualitativas. Las cuantitativas son las que nos dan un número, y las que nos dan un número es la medición con el Keto-Mojo. Por ejemplo, usted se punza, pone la gotita en la cinta y él le dice 0.8, 0.9, 1.3, 0.4, 0.3, 0.5. Ah, ok, ya estoy en cetosis. Es una medición objetiva y funciona bien, y se puede hacer en cualquier momento en sangre. Mide beta-hidroxibutirato. La medición de objetiva cualitativa es la de las tiritas de orina. Esa tirita se sumerge en la orina y cambia de color, y entonces tiene una referencia rosadito, rosadito un poquito más oscuro, un poquito más rojito, luego se pone morado y un morado súper oscuro, y entonces eso equivale a cierta concentración teórica de beta-hidroxibutirato en sangre, ¿verdad? Y entonces se da una correlación. Ah, ok, lo tengo alto. Quiere decir que puedo asumir que tengo más o menos alta el beta-hidroxibutirato. ¿Qué es lo que sucede? Que pasado el mes y medio, el cuerpo, o más bien devolvámonos un poquito, con sangre lo que se mide es el beta-hidroxibutirato. En orina lo que se mide es el acetoacetato. Y pasado el mes y medio a 2 meses de que entramos en cetosis nutricional, el cuerpo cada vez produce menos acetoacetato para convertirlo en beta-hidroxibutirato, que es el que el cuerpo a nivel metabólico utiliza más. Bueno, no se sabe si más, porque el acetoacetato también tiene algunas funciones descubiertas, pero el cuerpo deja de orinarlas porque ahora las ahorra. Entonces, si yo me hago esta semana que empecé, al final de la semana, la prueba cualitativa objetiva de sumergir la tirita y me da morado, perfecto, estoy produciendo alta cantidad de cetonas, perfecto, vamos por el buen camino. Pero si a los 2 meses hago sumerjo esa tirita y me sale rosada, diciendo que no estoy en cetosis, eso podría provocar que una persona se desanime y dice, con todo el esfuerzo que estoy haciendo y no estoy en cetosis. No, sí está en cetosis. Lo que pasa es que ya el cuerpo no está desperdiciando esas cetonas por orina, ahora las ahorra. Por lo tanto, ya no se concentran tanto en orina y a usted le va a salir como que casi no tiene. Pero internamente, si se hace la medición de beta-hidroxibutirato, sí le va a salir alto. Entonces hay que aprender a diferenciar eso, y esa es la explicación. Y luego está la medición subjetiva, que son señales que uno detecta. Se me fue el hambre, dejo de tener antojos de dulces y salados, ya no necesito estar comiendo a cada rato, tengo más enfoque mental, tengo mejor funcionamiento digestivo, tengo capacidad para dormirme y descansar, tengo más energía. Pero son muy subjetivos, porque, ¿verdad? ¿Cuánto es tener mucha energía? Nadie lo podría medir. Pero entonces existen esas 2 formas, la objetiva, cuantitativa y cualitativa. Cuantitativa es Keto-Mojo, cualitativa es a través de la tirita, y la subjetiva, que no podemos medirla de alguna manera más que con criterios propios, pero que pueden más o menos decirle a usted que está en cetosis nutricional, o tal vez no tanto. ¿Ok? Esas pruebas obviamente no solo se pueden hacer con el Keto-Mojo, uno puede hacer una prueba de sangre en un laboratorio y pide que le midan las cetonas en sangre, así como que se las midan en orina. Lo que pasa es que en orina nada más le salen altas o muy altas o nulas, ¿verdad? Pero bueno, amigos, básicamente eso es lo que quería tocar, el tema de que no caigan presa de engaño
de publicidad que les dice que si consumen cetonas exógenas van a perder peso. Otra razón por la cual yo podría utilizar cetonas exógenas es en las primeras 2 semanas en que una persona empieza cetosis nutricional. Ojo, cetosis nutricional, está haciendo el protocolo adecuadamente implementado como para que su cuerpo ya haya pasado el limbo rápidamente y tenga acceso a eso mientras el cuerpo empieza a producirlas. Pero recordemos, si el uso es agudo, yo freno mi capacidad de producir cetonas, entonces de pronto y no es, ¿verdad? Y esté borrando con el codo lo que escribí con la mano, como decimos. Bueno, a mí me encanta compartir información, como ustedes saben, y si por mí fuera me quedo todo el rato aquí hablando, pero no quiero cansarlos. Básicamente ya hemos cubierto el tema. Sería buenísimo si usted puede ayudarnos en conjunto, usted y yo, a poder impactar positivamente la sociedad que es muy puntual sobre las cetonas. Tal vez no tanto, pero tal vez sí. Pero los otros podcasts que hemos publicado, de verdad que agregan mucho valor a gente que tal vez anda un poquillo perdidilla en el tema de la salud y las posibilidades de lo que verdaderamente podemos lograr. Entonces, si le da campanita, no sé, es todas esas cosas, la campanita, el like y además lo comparte, entonces el algoritmo se da cuenta de que eso tiene valor y se lo comparte a más gente. Muy humildemente se lo solicito si pudiera hacerlo. Todo bien, si no. Estamos en redes sociales, en Instagram, Facebook, TikTok, en YouTube como Kilosophy-Nutrición, aunque no somos nutrición, somos 10 áreas. Luz del sol, ciclos de sueño, cargas electromagnéticas, pensamiento, respiración, hidratación, ejercicio, termoterapia, manejo de estrés y de último alimentación, que la llamamos neonutrición, que son 9 filosofías integradas, no solo keto, un montón de cosas, alimentación limpia, ayuno intermitente, son muchas cosas. Y este podcast está en todas las plataformas. Si lo vio en YouTube, también está en Spotify y en Apple Podcasts y en video en YouTube, así como en Spotify, que da ahora la opción, y también puede escuchar solo el audio. Entonces nos vemos en el próximo episodio y muchas gracias por la atención.